Tome su Biblia en sus manos, ábrala en el Salmo 19. Espero no se pregunte, ¿por qué el Salmo 19? Porque es el que hemos estado viendo las últimas semanas, ¿verdad? Espero se acuerde. Salmo 19, versículos 7 en adelante. Leamos juntos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Mi Dios, te damos gracias por esta noche que tú nos permites reunirnos en este lugar. Gracias porque las puertas están abiertas siempre, porque nuestras Biblias están abiertas con libertad. Gracias porque nos reunimos, nos podemos reunir. Gracias a tu misericordia, gracias a tu favor. Podemos abrir tu palabra, la cual tenemos en nuestras manos, gracias a tu favor también, a tu provisión para nuestra vida espiritual. Te damos gracias porque esta noche la abrimos buscando en ella consuelo, refugio, fortaleza, fuerza, dirección. Te damos gracias porque sabemos, tenemos la confianza en ella de que ello encontraremos. Y pedimos de tu presencia, Espíritu Santo, en nuestras vidas para poder leerla y comprenderla y que cumpla el propósito para el cual tú la enviaste. Te lo pedimos esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, tome su lugar. Si ha venido las últimas 2 semanas, sabe que estamos hablando del Salmo 19, estamos hablando de la palabra de Dios, y también sabe que hemos recorrido ya el primer versículo. Hablamos ya del versículo 7, hablamos de la ley y del testimonio la semana pasada, ¿se acuerda? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, y el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y lo vimos como una de 2 partes, son 6 en total, pero les dije que íbamos a ver un bloque de 2 y luego 2, a manera en la que somos nosotros los receptores del beneficio de estas características de la palabra de Dios. Otra vez, somos nosotros o una parte de nuestro ser los beneficiarios de estas características de la palabra de Dios. Vamos al verso 7, nos dice que es la ley de Jehová la que es perfecta y es esa la que convierte nuestra alma. El alma de toda persona que busca en ella, el alma de toda persona que es confrontada con ella, con la ley perfecta de Jehová, su alma es convertida. Después vimos que el testimonio de Jehová, que es fiel, que hace sabio al sencillo. Somos nosotros los beneficiarios, nuestra alma primeramente dándonos vida. Vimos la semana pasada que somos engendrados por la palabra, es la palabra la que le da vida al hombre, y por hombre estoy hablando del ser humano. Le da vida al hombre, en ella encontramos la vida, el nuevo nacimiento, la vida espiritual, el contacto con Dios, el que no somos más enemigos, sino ahora somos hijos. En ella encontramos, en el testimonio de Dios, encontramos el relato de todo lo que Dios decidió hacer. Es un hermoso relato, es una increíble historia. Yo sé que Hollywood inventa historias a veces buenas, pero ninguna como esta. Ninguna como esta. No existe mente humana que haya podido contemplar. Y saben, mejor aún. No importa qué tanto creas que tiene de profundidad, siempre habrá más profundidad en ella. El testimonio de Jehová es tan profundo que no importa cuántas veces lo leas, siempre hay algo más que encontrar. Su testimonio es fiel y nos hace sabios cuando somos sencillos. Lo vimos la semana pasada. La ley nos habló de una imagen ideal. Cuando veíamos la ley, ustedes ven la ley del Antiguo Testamento, la pueden leer en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la palabra de Dios, y cuando los leemos acerca de algo que jamás nadie ha podido cumplir. Y como veremos el día de hoy, ese era exactamente el propósito. Era un ideal
Veíamos y nos preguntábamos quién podría cumplir con semejantes características, quién podría reunir semejantes requisitos. Cuando vimos el testimonio, vimos el que Dios nos explica cómo las cosas son y debemos tomarlas por lo que ahí dice. Platicábamos la semana pasada acerca de cómo la gente, los científicos dicen que si la creación fue hecha en miles o millones de años. Yo creo que esa es la peor de las mentiras que la ciencia ha encontrado, que la Tierra tiene millones y millones de años. ¿Qué esperanza podemos tener si la Tierra ha estado aquí millones y millones de años? ¿Qué somos nosotros que vivimos 80, 90, 100 años como máximo? ¿Qué somos en millones y millones de años? Nos ahoga en la nada y nos hace sentir como que no tenemos. ¿Qué importa entonces nuestra vida? Si vendrán años y años y años y años y años de no sé qué, de nada. La palabra de Dios nos explica cómo Dios hizo el universo, nos explica cómo Dios diseñó todas las cosas, nos explica cómo Dios eligió al pueblo que eligió, nos mostró cómo preparó el camino para su palabra, cómo preparó el camino para Cristo. Después nos explica cómo vendría Cristo, y todo el Antiguo Testamento podemos leer relato tras relato, profecía tras profecía de cómo vendría, cómo sería su venida, cómo Él nacería, cómo Él viviría y, más importante, cómo Él moriría y cómo resucitaría y cómo ejercería el ministerio que hoy ejerce a la diestra del Padre, intercediendo por sus hijos. Todo está descrito, es su testimonio y su testimonio es fiel. Esta noche vamos a ver los dos que siguen, que son los del versículo 8. Dicen lo siguiente, vamos a leerlos para tenerlos en mente. Dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Puedes ver conmigo que otra vez los beneficiarios de estas características somos ¿quiénes? Nosotros. Nuestra alma en primer lugar, luego nuestra sencillez, ahora nuestro corazón alegre, dice ahí la Escritura. Luego la otra parte del versículo 8 dice: el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Otra vez, ahora son nuestros ojos. Increíble provisión de parte de Dios, que se ocupa no nada más de nuestra alma, no se ocupa nada más de nuestra sencillez, sino además de alegrar nuestro corazón y alumbrar nuestros ojos. ¿Qué más podría pedir un ser humano de su Creador? ¿Qué más podríamos esperar? Y todavía faltan otros dos. Los mandamientos, como lo veremos el día de hoy, son nuestros cuidadores. Son nuestros guardas, nuestros protectores, son aquellos que nos muestran cómo debemos vivir. El precepto que alumbra nuestros ojos, como lo veremos, es la manera en la que vemos quién es Dios y lo atesoramos por lo que es quitar nuestros ojos finalmente de las cosas materiales y poner nuestros ojos finalmente en Él. Vamos con el primero, mandamientos. Como nota característica, si lo ven, es el primero de ellos que aparece en forma plural. En el versículo 7 vimos ley en singular, testimonio en singular. Ahora vemos mandamientos en plural. No tienen necesariamente ninguna implicación más profunda, simplemente son un grupo. La ley es en su totalidad y el testimonio en su totalidad, pero no importa si decides extraer de uno en uno o lo quieres ver por completo. El peligro está en caer en alguno de los dos lados, en decir nada en la Biblia sirve, como la gente de allá afuera dice, o adentro cuando decimos esta parte sí, pero esta parte no. Los mandamientos son, lo vamos viendo la definición de la palabra, son indicaciones o mandatos. Es todo lo que significa, indicaciones o mandatos. La palabra mandamiento, la raíz de su palabra tiene que ver, esto lo van a ver interesante, tiene que ver con, dice, visitar, poner atención o asignar como un cuidador o un protector. Los mandamientos de Dios no nada más son indicaciones o mandatos, tienen una profundidad mayor, vienen a nuestra vida a visitarnos. El diccionario dice visita ya sea pacífica o no pacífica. Es como cuando alguien viene a visitarte, ya sea porque vienen a reclamarte o porque vienen a visitarte con gusto, pero tiene la misma intención. Los mandamientos son visitantes que vienen con un propósito, son aquellos que vienen a ponernos una atención, son asignados como nuestros cuidadores, nuestros protectores. Pero más importante, el significado más profundo me gustó porque dice, significa lograr, o sea, algo que logra
un propósito a toda costa. Fíjate bien, vamos viendo a la luz de los mandamientos esta definición. Los mandamientos son aquellas cosas que están diseñadas por Dios para lograr su propósito a toda costa. Podemos voltear a ver a nuestro alrededor y decir las cosas están saliendo de control. Podemos voltear a nuestro alrededor y decir yo no tengo el control, o alguien más tiene el control, o parece que Dios no está en control. Pero los mandamientos de Dios son aquellas cosas por medio de las cuales Dios logra todo, y lo más importante, a toda costa. Fíjate, te voy a decir, porque esto tú podrías sentirte seguro y decir, significa que Dios me va a proteger con sus mandamientos a toda costa. No, también significa que Dios va a lograr lo que Él quiere lograr en tu vida, y va a hacer lo que tenga que hacer a toda costa. Va a transformar tu corazón a toda costa. Va a cambiar tu vida a toda costa, cueste lo que cueste, tengas que pasar por lo que tengas que pasar. La ley nos apuntaba, como vimos, la ley del versículo anterior nos apuntaba a un modelo. Era algo que era imposible de ser cumplido. La ley no tenía el propósito ni siquiera de ser cumplida, era obvia. Desde que Dios estableció la ley, en ese momento ya existían. ¿Por qué pondría en cierta forma castigos si en teoría existía una forma de no ser castigados? La ley no tenía el propósito de que fuera vivida o cumplida. Acompáñame al libro de Gálatas, ahí en el Nuevo Testamento, en el capítulo 3, verso 19 en adelante. Gálatas capítulo 3. Vamos al 21. Gálatas 3:21. Luego la ley, dice el versículo, es contraria a las promesas de Dios. Me gusta cuando la Biblia pregunta cosas, porque me hace sentirme valiente en poder preguntar lo que yo quiera preguntar, porque ella misma hace una pregunta por mí. Ahí atrás en el versículo 19, que era el que por donde íbamos a empezar, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? En el versículo 19, ¿no se te hace bien interesante? Bueno, entonces, ¿para qué Dios dio la ley? Verso 21 dice que si la ley además es contraria a las promesas de Dios, obviamente la respuesta de la misma Escritura es en ninguna manera. No es contraria a las promesas de Dios, obviamente tampoco es inservible, tiene un propósito, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, si la ley que Dios nos dio pudiera darnos vida, o si pudiéramos recibir la vida a través de la ley, dice, la justificación fuera verdaderamente por la ley. O sea, si al cumplir la ley nos ganáramos un favor para con Dios, entonces la ley sería aquella que nos proveería la vida. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Ya introdujo dos conceptos, obviamente la fe y Cristo. Pero antes, aquí está el versículo clave, versículo 23, pero antes de que viniera la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro, ¿qué? Ayo, nuestra niñera, nuestro cuidador, aquel que ha velado, nos ha cuidado, nos ha protegido, está ahí para salvaguardarnos. Pero venida la fe, ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a dónde? A Cristo. ¿Se acuerdan la primera semana cuando vimos las dos cosas que la palabra de Dios hacía? Dijimos que la palabra de Dios nos mostraba a Cristo y luego formaba su imagen en nosotros. Eran los dos propósitos de la Escritura. Aquí nos está diciendo que la ley nos protegía y además el propósito de la ley era llevarnos a Cristo. ¿Qué significa llevarnos a Cristo? Era que cuando Cristo viniera y cumpliera la ley hasta la última parte, porque Jesús vino y dijo, yo no estoy aquí para quitar la ley, no estoy aquí para tirarla, estoy aquí para cumplirla, para establecerla. Y no va ni una sola cosa que esté escrita en la ley, Cristo falló en ella.
Él era nuestro modelo, Él sí pudo cumplir lo que nosotros jamás pudimos cumplir, y al ver la ley y nuestra insuficiencia ante ella y luego ver a Cristo suficiente en la ley, nos hace voltear a nuestro Señor y adorarle, porque Él no es como yo y yo no soy como Él, y eso me hace adorarle. La ley nos llevaba hasta una realidad, nos apuntaba. ¿Se acuerdan? Vimos la definición de ley en el versículo 7 como algo que nos apuntaba. Entonces, ¿qué son los mandamientos? Los mandamientos son aquellos que nos cuidan, norman nuestro comportamiento, nos dicen cómo actuar, son su presencia. Es el Espíritu Santo, a través de sus mandamientos nos muestra cómo debemos comportarnos. Recuerdo hace un libro, yo creo que uno de los libros que no son en la Biblia que más ha impactado mi vida, y no le estoy echando flores, pero es un libro que se llamó, o al menos así lo vi yo, se llamó La Casa Favorita de Dios. No necesariamente el libro todo está correcto, pero tengo algunas cosas que recuerdo del libro. Y en uno de esos ejemplos dice que este hombre que escribe el libro estaba viendo a través de la ventana, y en el patio de su casa estaba uno de sus perros o su perro, no recuerdo, a lo mejor voy a darles la historia toda modificada, ahora es mi historia. Estaba un perro viendo hacia un matorral y dice que el perro estaba así listo para atacar. Entonces, pues este hombre se da cuenta que su perro está ahí y dice, pues algo está viendo, algo está a punto de morir en la boca del perro, y entonces él sale a ver, y cuando se asoma entre los matorrales y se da cuenta que era un pajarito que había caído de un nido de un árbol arriba. Entonces está el pajarito ahí y está el perro listo para comérselo. Entonces dice, él lo ve y quita al perro y toma al pajarito y lo pone en sus manos, y entra a su casa y consiguen una jaula, y al acercar al pajarito a la jaula, dice que el pajarito entró en la jaula luego, y él cerró la puerta y guardaron al pajarito. Y dice, el pajarito es como nosotros, la jaula son como los mandamientos, y cualquiera podría decir, Dios nos tiene enjaulados en la jaula de sus mandamientos. Y dice, pero estoy seguro que si ustedes le preguntaran al pajarito, decía el escritor del libro, él les diría, la jaula no está ahí para no dejarme salir, está ahí para que el perro no pueda entrar. Los mandamientos de Dios son nuestros cuidadores. Cuando nosotros nos alineamos a los mandamientos de Dios, somos protegidos por Él. No están ahí para no dejarte salir y volar en la libertad de la que tanto la gente habla. Están ahí para detener al perro de entrar y acabar con tu vida. Cuando nosotros, a mí me pasa muy seguido, no sé por qué en el alto que está aquí de la comida china, en la salidita de la comida china, el alto de la gente que viene de allá, de la delegación para acá, obviamente el hacer el alto es un concepto que ya no existe en nuestra ciudad, ¿verdad? Pero llegan a ese alto y pasan todos seguidos, o sea, no se toman el tiempo. Trate usted de dar vuelta a la izquierda saliendo de ahí de la comida china donde está ese tope gigante, trate de atravesar hacia allá en un momento. Los carros tan no hacen el alto que están tan pegaditos que no tienes tiempo de pasar. Si hicieran sus 3 segundos de alto como la ley manda, entonces cualquier persona entre carros alcanzaríamos a pasar. Pero no se puede, porque la gente no se alinea. Las cosas que nosotros hacemos, no nada más, como lo que le conté ahorita del perro y la jaula, no nada más es para ti. Es la manera en la que también afectas la vida de otros. Cuando tú no haces tu alto correctamente, detienes el tráfico ahí y ya estoy yo atrás de la persona que está queriendo pasar haciendo berrinche. Usted afecta mi vida cuando no hace su alto de 3 segundos. Los mandamientos están ahí con un propósito. ¿Cómo son estos mandamientos? Regrésate ahí conmigo otra vez al Salmo. Estos mandamientos son una palabra, empieza con R, ¿no los oigo? Los mandamientos de Jehová son rectos. Recto significa obviamente derecho o correcto, pero tiene, como todo lo que hemos estado viendo, una definición más profunda. Significa nivelado. También vamos haciendo alusión a las calles de nuestra ciudad. ¿Las conoces? ¿Qué niveladas están? ¿Verdad que no? No tienen de nivelado nada. Fíjate, que los mandamientos de Dios sean rectos significa que son iguales para todos, son nivelados, no tienen altibajos, no aplican para unas cosas y para otras no aplican para unas personas y para otras no, son nivelados, son para todos.
No nada más son nivelados en el sentido de que aplican para todo, además siguen un patrón de nivel, están siempre rectos, no tienen agujeros ni deformaciones, no hay manera en la que, bueno, es que voy a tratar de ver si es que el mandamiento en realidad no dice cómo le puedo sacar la vuelta. No existen, son nivelados, no hay baches, no hay topes, no hay deformaciones, no hay faltantes, no hay agujeros, son nivelados. Además, recto significa que están puestos en pie y enderezados, no están tirados en el piso. A veces como cristianos se los andamos gritando a la gente de allá afuera cuando los vemos que ellos los tiran por el piso como si los mandamientos requirieran ser levantados. No hay nada que levantar, el mandamiento de Dios, la palabra de Dios se endereza a sí misma, está recta, no puede ser puesta en el suelo, no puede ser tirada por más que la gente se esfuerce. La palabra de Dios permanece para siempre. Yo te lo voy a poner más bien desde esta perspectiva. Los mandamientos no son algo que necesitan enderezarse, los mandamientos enderezan. No son ellos los que necesitan ser levantados. Somos nosotros los que somos levantados por Él, por el mandamiento, por la palabra, por el testimonio. No necesitan ser puestos a prueba, ellos nos aprueban a nosotros. No los ponemos a juicio y consideramos si lo que Dios dice tiene o no tiene razón, si es o no es justo. Son rectos, son nivelados, son perfectos. Nos prueban al contrario a nosotros. Cuando verdaderamente te das cuenta de las cosas que haces, puedes autoevaluar tu vida y decidir si eres verdadero o no eres verdadero, si estás jugando o no estás jugando. Otra definición de recto es conveniente, es adecuado. El mandamiento, los mandamientos de Dios son adecuados, son lo mejor para cada situación. Son lo que la situación necesita, exactamente así de rectos son. Son lo más justo en todos los sentidos, son justos, perfectos. La palabra proviene de placentero, próspero, a la medida, que van de acuerdo. Son placenteros porque nos hacen sentir bien, son prósperos porque son útiles, tienen un propósito, tienen un fruto, producen algo, logran algo, no son nada más en vano. ¿Alguna vez has obedecido, has visto algo tirado y piensas, no lo voy a levantar porque nadie me ve, y si nadie me ve entonces nadie me aplaude, y si nadie me aplaude entonces mejor no lo hago? Eso es como decir que los mandamientos de Dios, ¿por qué cumplirlos cuando nadie te ve, si nadie te aplaude? Son para Él. Son sus mandamientos, es la aprobación de Él la que estás buscando, y por aprobación no estoy hablando de aprobación de que estés reprobado, estoy hablando de que están para que Él los evalúe en ti, no para que alguien más los evalúe. Son hechos a la medida, te quedan perfectos, son para cualquier vida, para cualquier persona, para cualquier situación, para cualquier parte del mundo, para cualquier momento en la historia. Así de trascendente es la palabra de Dios. La leían hace 2000 años y era relevante, y la leemos hoy en el 2018 y es relevante, y en el 4056 va a seguir siendo relevante si esta tierra sigue aquí. ¿Por qué? Porque son rectos, porque no se caen, van de acuerdo, coinciden con un modelo, el modelo es Cristo. Son aprobados porque Dios es quien dice que son verdaderos, porque son Él quien los estableció, porque Él los considera correctos. No es porque yo opino que tiene razón, porque son buenos para la sociedad. Eso es lo que a veces las campañas políticas, a mí en lo personal, no me agrada. Pretenden como cristianizar el gobierno. No sirven para eso. Los mandamientos de Dios no son para que tengamos cristianópolis. Los mandamientos de Dios son personales, son para entrar en una relación con Él. Vamos a poner un letrero ahí, ora en lugar del alto. O sea, eso no tienen ese propósito. Tú ora, tú síguelos, tú alíñate, tú velos como rectos, como preciosos, y Él es quien los aprueba. ¿Qué hacen estos mandamientos que son rectos? Dice ahí que alegran el corazón. Iluminan, hacen alegre, traen alegría, es lo que la palabra significa. Pero sabes, yo me preguntaba, Dios, ¿a qué grado te refieres? O sea, ¿te refieres espiritualmente? Porque muchas veces yo leo la palabra de Dios y mi espíritu se goza. A mi carne a lo mejor no, mi mente a veces no, mis sentimientos tampoco. Y pienso, bueno, espiritualmente. Y yo decía, Dios, nada más espiritualmente. Tus mandamientos alegran mi corazón espiritualmente hablando, nada más. Y yo no creo que sea así.
Acompáñame a la carta a los Romanos en el capítulo 8. Carta a los Romanos capítulo 8, verso 11 en adelante. 8:11 dice: y si el Espíritu, con mayúscula, es el Espíritu Santo, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo mora en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos, a Cristo Jesús, ¿qué dice ahí? Vivificará también vuestros, ¿qué? Cuerpos mortales. La alegría que los mandamientos de Dios traen a la vida del hombre trascienden lo espiritual y vivifican su cuerpo mortal. No nada más le dan vida al espíritu. Nuestra conversión, cuando allá arriba vimos que la ley nos dio vida y le dio vida a nuestro espíritu, la ley trasciende esas cosas y tiene un impacto sobre nuestros cuerpos mortales. El rey David escribía en sus salmos y decía que sus mandamientos eran refrigerio para sus huesos. Le daban vida cuando estaba quebrantado. Lo animaban también en lo anímico y en lo físico. Le daban fuerza para pelear. ¿Recuerdan cuando su familia fue robada porque él andaba allá haciendo no sé qué cosas? Y cuando regresa su aldea había sido quemada y las esposas de todos los hombres que le seguían y todas sus familias habían sido llevados cautivos. Y dice que se tiraron al piso y lloraron hasta que se quedaron sin fuerzas. No recuerdo haber llorado así. Los hombres hablaban de apedrearle. Y él consultó a Jehová y le dijo: voy tras ellos, y Dios le respondió: ve tras ellos, los voy a alcanzar, los vas a alcanzar y vas a rescatar absolutamente todo. ¿De dónde sacó David la fuerza para ir a luchar contra esas personas? El espíritu alineado de David le proveyó fuerza, vivificó aún sus fuerzas materiales, mortales, al grado de poder salir a cumplir lo que él había preguntado a Dios. También se trasciende lo espiritual. No estamos haciendo juegos de espíritus y de cosas así que no, bueno, es que en realidad lo de afuera no. Y no nada más estoy hablando de vivificar en el sentido de que Dios puede tocar la vida de una persona que está a lo mejor en cama, enferma, y vivificarla. No estoy hablando de eso. A veces, por lo menos, si estás enfermo y estás en cama, sabes que estás enfermo y en cama. Pero hay ocasiones en las que simplemente no es algo físico lo que te agobia, pero hay algo que está sobre tu vida que pesa tanto, que pesa a lo mejor más, y necesitas ser vivificado. Los mandamientos de Dios son rectos, que alegran, vivifican el corazón. Ahora, ¿cómo lo vivifican? Es importante notar que el trabajo de la palabra de Dios llega a tal grado, escucha bien, llega a tal grado que podamos entender y vivir que hacer las cosas bien, y pongo bien entre comillas, bíblicamente bien, estoy hablando, es lo que bien significa, nos trae alegría. Yo creo que esa es la prueba más esencial de todo cristiano. Hacer las cosas bíblicamente alegran tu corazón. Una persona que se alegra cuando no hace las cosas bíblicamente debería preguntarse sobre su propia vida. Mira aquí mismo en el Salmo, regrésate al Salmo, Salmo 4, verso 7. Tú le diste alegría a mi corazón, la mayor alegría es lo que está diciendo, mayor alegría que la que tienen ellos, otras personas, cuando abunda su grano y su mosto. ¿Recuerdas esa alegría que has tenido cuando has obtenido algo que no tenías antes? Un aumento de salario, a lo mejor hasta te ganaste la lotería, o obtuviste algo que sobreabunda, o por fin cosechaste lo que habías sembrado y recibes ese beneficio. ¿Recuerdas esa alegría? El rey David decía: tú le has dado alegría. ¿Tú qué? Tus mandamientos, la vida que el Espíritu tuyo trae a mí se compara con la alegría que un ser humano obtiene cuando recibe algo material. Salud. Aquí mismo en el Salmo, mira por ejemplo en el Salmo 27, versículo 8.
Salmo 27, verso 8. Me gusta este versículo de este salmo, me gusta mucho. Y a mí qué, ¿no? Podrían decir. Pues qué bueno. 27, 8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Ves este versículo? ¿Sabes? En el idioma original te voy a decir qué dice. Tú le dijiste a mi corazón, búscame. Y luego la segunda parte dice, y yo le he dicho a mi corazón, a Jehová buscaré. ¿Puedes ver eso? Me encanta esa interacción. Es Dios diciéndote, búscame, y luego tú diciéndote a ti mismo, búscalo. Esa es la máxima alegría que cualquier ser humano puede tener. Y no estoy hablando, como les dije, de sentimientos bonitos. Estoy hablando de ser vivificados espiritualmente y también ser vivificados en nuestros cuerpos mortales. Mira el Salmo 33. Voy a leer los primeros versículos, pero el importante está en el 15. Escuchen las palabras. Dice, alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. ¿Lo puedes ver? En los íntegros está hablando de personas que están sometidos a la ley, a los mandamientos, a los preceptos, al testimonio. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar y pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Háblame de una cosa creada que pueda tener este nivel de trascendencia, que haya tenido ese poder al inicio y que tenga ese poder hasta el final. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Aquí viene, ya vamos a llegar al 15. Desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Versículo 15. Él formó el corazón de ellos. Atento está a todas sus obras. Lo vimos en el primero de los puntos. La ley de Jehová convierte el alma, Él forma el corazón del hombre a través de sus mandamientos. Lo vimos al principio, en los íntegros es hermosa la alabanza, en las personas que se alinean, sus corazones desbordan de alegría, alaban a Dios y consideran sus hechos, lo reconocen por quien es, por aquel que extendió sobre todas las cosas, que habló y fue hecho, que junta a la mar con sus manos. Has ido a la playa, trata de detener un pedazo de una ola en tu mano. Bríncate hasta el verso 21. Por tanto, en él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. ¿Qué clase de confianza es? Es la confianza de que si cumples los mandamientos de Dios y te alineas a ellos, Dios velará por tu vida. Esa es la confianza, y entonces recibes un corazón alegre. Y ese solo es uno de los dos, que vamos a ver dos el día de hoy. Ya vimos sus mandamientos. Nos podríamos ir a casa y esto sería suficiente para meditar el resto de la noche. Leímos el Salmo 1 la semana pasada, aquel varón que es bendecido, bienaventurado, es aquel que en su palabra medita de día y de noche y en ella deposita
toda su delicia. Regrésense al Salmo 19, que no hemos acabado. Precepto. El precepto, dice la segunda parte del verso 8, el precepto de Jehová es, dígalo, puro, que alumbra los ojos. Volvemos al singular, ya no son mandamientos en plural, ahora es un precepto, cada precepto, todos los preceptos juntos como los quieras ver. Fíjate, los preceptos, dice el significado de la palabra, no necesariamente son cosas que debemos hacer, sino más bien son cómo son las cosas. Describen las cosas como son, no tanto las cosas que debemos hacer. Por ejemplo, un precepto de Dios es que el sol saliera e hiciera su recorrido como lo hace. Ese es uno de los preceptos de Dios. Se lo ordenó en un sentido estricto, pero no lo repite. Es una descripción de la tarea que el sol debe cumplir todo el tiempo de su existencia. No nada más significa eso. El decir que son como las cosas son, esto es importante, es que son como las cosas serán o son evaluadas finalmente por Dios. ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca de la palabra de Dios y vemos que la palabra de Dios inclusive tiene la capacidad para discernir, como dice Hebreos, las intenciones del corazón? Cuando venimos con Dios y le decimos, no lo quise decir así o no lo quise hacer. Si tienes hijos sabes exactamente de lo que estoy hablando. Cuando uno de tus hijos responde a algo y tú sabes la manera en la que lo dijo, pero te dice, no, eso no es lo que, yo no lo dije así. Porque te conozco. Y si como padre terrenal, que lo único que tienes es el tiempo que has pasado con tus hijos para poder evaluar sus corazones y puedes hacerlo, la profundidad con la que la Escritura puede traspasar toda intención de tu corazón y todo intento de tratar de decirle a Dios, no sabía o no quería o no podía o no esto o no el otro o esa no fue la manera, eso no fue lo que quise hacer. La palabra de Dios es la que juzga la realidad de todas las cosas. No nada más es la que explica las cosas y les dice las cosas que deben ser, los ciclos de la vida y las leyes de la vida, sino además nos dice cómo serán evaluadas o cómo son evaluadas y serán evaluadas finalmente por el juez y el gobernador del universo. Cuando estemos a su presencia, sin nada que nos cubra, sin nada donde escondernos y todo salga a la luz, la verdadera razón por la que todas las cosas que hicimos fueron hechas en ese momento serán expuestas y no tendremos nada más que decir. Él y su evaluación perforadora. Pero hoy no necesitas esperarte para decir, bueno, ni yo sé cómo lo hice. Ni yo sé si hice mal o bien. La palabra de Dios es su precepto, es aquel que te puede mostrar las intenciones de tu corazón. Cuando alguien viene y te dice, estoy posiblemente queriendo tomar esta decisión, no me siento en la libertad de hacerlo, pero una persona hace algunos años se acercó conmigo y me platicó una circunstancia de su vida y una decisión que estaba tomando. Para mí era completamente obvio que no era algo bíblico en lo absoluto, todo lo que salía, pero él estaba convencido que él estaba evaluando su decisión bajo los lineamientos de Dios. Y no había nada que nadie le pudiera decir para mostrarle que estaba equivocado, porque estaba alejado de la palabra que yo no podía, oye, pues es que yo no creo que... Pero la Escritura era la que podía hacerlo, pero él no tenía la confianza de hacerlo. Otra manera en la que podemos ver los preceptos son como los proverbios. A veces leemos proverbios y proverbios dice, al malo le va a ir mal y al bueno le va a ir bien, ¿verdad? Y volteas con tus vecinos y te volteas a ver a ti mismo y dices, pues eso no siempre aplica. Yo a veces me porto mal y no me va mal. Y a veces me porto bien y no me va bien. Y a la gente de allá afuera tampoco. Pero son como las cosas son, como finalmente serán evaluadas, y esto nos lleva a tener una confianza futura en Dios. Yo creo que por eso utiliza el ejemplo de los ojos, nos alumbra los ojos porque es a donde vemos. Queremos una respuesta inmediata. Todos hemos pasado por alguna clase de injusticia, ¿o no? Y volteas y quieres que alguien salga y haga algo, intervenga, participe, traiga juicio, traiga consecuencias sobre algo que sucedió porque es justo, porque
Y tenemos la confianza de saber que no hay absolutamente nada que haya sucedido en ningún momento de la historia que escape de la atención de Dios, que no reciba la atención adecuada para traer justicia a cada circunstancia, a cada situación, cada cosa que he dicho, cada cosa que he hecho, cada cosa que alguien me ha dicho, cada cosa que alguien me ha hecho. Todas ellas serán evaluadas por Dios porque ese es su precepto. Y podrías decir, oye, me está dando como algo de miedo, un miedo de responsabilidad, a lo mejor, como cuando al principio les decía yo, levanten su Biblia, si te da vergüenza, a lo mejor la próxima vez la traes nada más por no levantar tu mano vacía, igual. Pero es importante, si nos quedamos aquí y vemos el precepto como esa consecuencia final, nos podemos detener y decir, ¿pero qué va a suceder? Pero vamos viendo cómo es este precepto. Porque es descrito, tiene una característica, no nada más dice, y Dios juzgará finalmente todas las cosas, y Dios dice cómo deben ser todas las cosas, no nada más de qué forma lo hace. El versículo nos dice, la segunda parte, que su precepto es, dilo, puro. Puro significa limpio, transparente, sincero. Viene del verbo clarificar, elegir, pulir o hacer brillante. ¿Qué significa que los preceptos de Dios sean puros? Significa que no esconden nada, son transparentes. Ahorita vas a ver qué es lo que quiero decir con esto. Los preceptos, la Biblia es clara, es transparente, es pura. ¿Qué significa que sea así? Acompáñame a Génesis 3. ¿Se acuerdan la gran caída? El hombre, 3:1 en adelante de Génesis, dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Una pregunta sencilla, que Dios les dijo que no podían comer de ninguno de los árboles. Esa parte es mentira, porque eso no es lo que Dios le dice, es el inicio de la trampa. La mujer, según ella, muy responsable, le responde a la serpiente y le dice, no, eso no es lo que dijo. Dijo que del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero que del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él ni le tocarás para que no mueras. Que tampoco es lo que Dios dijo. Aquí ya ves el comentario bíblico de Eva sobre el versículo anterior donde Dios les había dado el mandamiento. Que si se acuerdan, la semana pasada hablamos de que la capacidad del hombre de comer del fruto de todos los demás, incluidos el árbol del que no debían de comer, la capacidad la obtuvieron a través del mandato de Dios. Porque Dios les dijo, les mandó, dice, y Dios les mandó diciendo, coman de todo árbol, pero de ese no. Aquí ya ella le agrega que tampoco lo podían tocar técnicamente. Como todo niño, ¿no? Cuando le dices a tu hijo, no toques eso, y es como, no lo toco como con toda la mano, o nomás con el dedo, o me puedo acercar, o ¿no? Yo jugaba ese juego de chico. Y lo podían quitar del árbol, lo podían traer en la bolsa, podían jugar con él, podían a lo mejor olerlo, podían hacer lo que fuera mientras no se lo comieran. La indicación era, no te lo comas. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, ¿no morirán? ¿Se van a morir? Pero mira, ¿cuál es la apelación? Todo lo que ha dicho es mentira, ¿estás de acuerdo, no? Les dijo, así que Dios les dijo que no comieran, eso es mentira. Ahora les está diciendo, no van a mentir. La mujer pudo haberle respondido, Dios dijo, o sea, estás mintiendo. Él dijo que sí, tú dices que no, tú eres el mentiroso, Él es Dios y tú no. Es una defensa muy sencilla y práctica, pero ese no es el punto. Sino que, aquí viene la cizaña, sabe Dios que el día que coman de él, del fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Sabes cuál es el gancho que hizo que el hombre dudara? Es que los hizo creer que los preceptos de Dios no son puros, no son transparentes. Significa, Dios les dio esa instrucción, pero es porque tiene una agenda escondida. Lo que Él no quiere es que sean como Él. Les dijo que no comieran porque se iban a morir, porque en realidad no quiere que coman, porque si comen van a ser como Él. Los está engañando, no es transparente, no es digno de ser confiable.
No les está diciendo que Dios era mentiroso, les está diciendo que Dios no es una persona en quien pueden confiar. Y eso fue lo que convenció a la mujer de comer del fruto. En el instante en el que tú y yo abrimos la Escritura con la duda de que Dios está detrás de todo y que además no tiene agendas escondidas, sino que ha abierto su corazón a través de su Espíritu para hablarnos por la boca de hombres a través de la historia, y que todo lo que dice nos muestra todo lo que podemos saber. Tú puedes decir, bueno, la Biblia habla de que hay misterios. Yo no creo que haya misterios en el sentido de que Dios los esconde. Es porque no te los puede explicar, porque tu mente explota y la mía también. Si Dios te explica cómo, nada más con el primero, a ver Dios, explícanos científicamente cómo le hiciste para que de la nada apareciera todo. Ya perdimos. Olvídate de todos los demás principios bíblicos y trascendencias espirituales como el nuevo nacimiento, el sacrificio de Cristo y todo lo demás que tiene una profundidad increíble. Explotaría nuestra mente. No es un misterio porque Dios no nos las quiere enseñar, es porque no estamos capaces de entenderlo. No somos Él para tener todo su conocimiento. Piensa quién es Dios, que puede escuchar cada uno de los pensamientos de cada ser humano en todo momento de la historia y conocerlos todos en el instante en el que los estamos pensando. Escucha toda palabra que es hablada por todo ser humano en el mismo momento, en cualquier parte de la tierra o no de la tierra, en un avión o debajo de la tierra, o no importa dónde se escondan. Él escucha todo, conoce todas y cada una de las intenciones, puede ver a futuro cada una de los resultados de las decisiones de cada persona que cada persona está tomando en este momento a nivel mundial, a nivel individual. Conoce los procesos químicos y los procesos físicos, conoce lo que está haciendo cada una de las estrellas en el universo, si una va a chocar, si no va a chocar, y cómo va eso a influir en el flujo del universo. Ahora dile que te explique cómo piensa Él. Sin embargo, lo que Él decidió transmitirnos aquí es puro. Es transparente, lo más transparente que puede ser para que yo, este ser humano temporal, lo pueda entender. Y más importante, no nada más para que lo pueda entender qué es lo que Él dijo, para que lo pueda conocer. Estas palabras tienen el propósito de que yo sepa quién es y me pueda relacionar con Él. Dime si eso no es increíble. Su precepto es puro. Es transparente, no oculta nada, no tiene otras cosas, no tiene agendas escondidas, no tiene miedo de que nos vayamos a hacer como Él. No podemos, aunque quisiéramos. Inútil la tarea del diablo, yo quiero ser como Dios. No más hay un lugar. Él lo hizo todo, no había nadie antes. Él estaba solo y era perfecto, tan perfecto como hoy es. No estaba solo, no estaba aburrido, no estaba triste, no estaba melancólico, no se sentía abandonado, no tenía necesidad de crearnos, no decía, necesito hacer algo para sentirme Dios. Él era Dios, tanto como hoy es Dios. Es nuestro privilegio que las puertas del cielo, la sabiduría del ser más poderoso del universo, el creador de todo, haya decidido abrir su conocimiento para mandarnos sus preceptos que son puros. Y tú y yo tenemos el privilegio de tenerlos en nuestras manos. ¿Qué más regalo quieres? ¿Qué más pudiera ser Dios que no haya hecho Él ya? ¿Qué hacen estos hermosos preceptos puros? ¿Qué dice la última parte del Salmo? Alumbran los ojos, iluminan, fíjate, dice, hacen iluminar. Es cuando una fuente provoca que otro objeto brille. Es lo que significa alumbrar. Ahora la mayoría de los teléfonos celulares, gloria a Dios, tienen un botoncito que le apachurras y prenden el flash de atrás. Gracias a Dios por eso, ¿verdad que sí? Así, alúmbrame. Y sale la palabra de Dios a alumbrar cualquier situación, a traer luz. Acompáñame a Mateo. Ahora vamos viendo por qué los ojos. Dice que alumbran los ojos. Fíjate cómo hemos recorrido
Si estabas conmigo, pasamos del alma, convierten el alma, hacen sabio al sencillo, alegran el corazón, ahora alumbran los ojos. Pasamos de lo más esencial que es la vida a las cosas que vemos, o la manera en la que vemos. Me quedé a medias. Mateo 6, verso 18. Mateo 6, 18. Es un versículo interesante. Dice lo siguiente. Es 19. Mateo 6, 19. Mateo 6, 19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Verso 22. Lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es, ¿cómo? Bueno, todo tu cuerpo estará lleno ¿de qué? De luz. Acabamos de leer que el precepto puro de Dios, ¿qué le hace a los ojos? Los alumbra. Y aquí estamos leyendo que el ojo es la ventana, la lámpara del cuerpo. Y si el ojo está bien, todo el cuerpo está bien. Entonces el precepto puro de Dios abrillanta el ojo para que haya luz en todo tu cuerpo. Pero se pone interesante, fíjense bien, dice, ahí va, síganme en este versículo porque está un poquito enredoso si lo leemos así de pasada. Dice: pero si tu ojo es, ¿cómo? Maligno, contrario con bueno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Aquí viene la clave. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Está un poquito enredoso, ¿verdad? Ahí va. Está en pocas palabras diciendo, si la luz, o sea, si lo bueno, o más bien lo que tú dices que es bueno que hay en ti, evaluado por los preceptos de Dios, es tinieblas, entonces, ¿cómo serán en realidad las verdaderas tinieblas para ti? Si tú a lo que ya es malo le dices bueno, entonces imagínate qué es aquella cosa que verdaderamente le vas a decir malo. Si tú ya le dices bueno a las malas cosas, entonces es como recorrer la gama, ¿no? Nos recorremos un paso así enorme. Y eso lo vemos en nuestro planeta y en nuestra sociedad en este tiempo de una forma exageradamente marcada. Y yo solo escucho a la gente decir, bueno, es que yo opino, bueno, es que yo pienso, bueno, es que yo no creo, bueno, es que no debemos. Pero ¿qué es lo que el precepto de Dios, que es cómo? Puro, que alumbra los ojos, ¿qué es lo que dice? Ante la realidad de la sociedad en la que vivimos, Dios es quien evalúa las cosas por lo que son. ¿Quién creen que en ese versículo es el que está evaluando cuando el versículo dice, si la luz que hay en ti es tinieblas? ¿Quién dijo que es tinieblas? ¿Quién está evaluando la circunstancia? Alguien, una autoridad suprema, una autoridad absoluta que no cambia, que no se ve transformada por modas o sociedades o tiempos o temporadas o cualquier otra cosa, ni por necesidades. Tiene que ser una autoridad estable, confiable y además transparente, quien está aquí haciendo el juicio. Lo que tú dices que es luz, pero en realidad es tinieblas, es Cristo evaluando la realidad de las intenciones de una persona imaginaria en este ejemplo, que es muy real entre nosotros. ¿Cuánto más no serán tus tinieblas? Y la gente del día de hoy dice, pero no importa, estamos en el 2018, ya las cosas no son como antes. Sí, pero tú y yo como cristianos no tenemos un Dios que ya no es como antes. Y te voy a decir una razón muy importante. Imagínate que tu Dios no fuera como era antes. Entonces hace 2000 años se sacrificó su vida por ti. Pero hoy ya no, porque ya no es el mismo de antes, las cosas cambian. Ya no suena nada bonito un Dios que cambie, ¿verdad que no?
Es un Dios que desde el principio y desde antes de los tiempos prometió nuestra salvación. No importa si es el año 2000 o es el 2000 antes de Cristo, su promesa es fiel y por lo tanto sus preceptos son eternos. Yo el día de hoy escucho historias como mi hija de 13 años, que ya hace un año compañeras de su salón que se dicen ser lesbianas. Estamos hablando de una niña de menos de 13 años. Y la gente dice, es que si lo bueno que dices tú que hay son tinieblas, imagínate qué crees que sea verdaderamente malo para esa gente que evalúa esa situación como algo ligero. ¿Qué de verdad considerarían como algo malo? ¿Qué tiene que suceder en la vida de esas señoritas para que alguien diga, ¡hey, eso está mal! Porque evidentemente tener esas tendencias lo consideran como algo normal o no malo. Entonces, ¿qué sí es malo? ¿Que se maten? No, eso sí ya sería grave, pero ahorita no están haciendo nada, no afectan a nadie, es una manera de expresar el amor. La palabra de Dios es quien la evalúa como tal. No quita a la persona porque viene buscando a la persona. El precepto de Dios no nada más juzga y dice eso está mal. El precepto de Dios desde el principio, cuando la vimos como ley, ¿qué es lo que hace? Antes de evaluar, antes de aclarar los ojos, antes de alegrar el corazón, ¿qué hizo en el primer versículo? ¿Qué hizo la ley de Jehová? ¿Qué hizo? Convirtió el alma. No se queda nada más en indicaciones y juicios y ataques y cerrar puertas. Lo primero que hizo fue transformar la vida de las personas. Esa es nuestra confianza. Esa es nuestra confianza. Y se refiere a lo mejor de una forma básica, para terminar acompáñame a Romanos otra vez en el capítulo 13. Te voy a enseñar 2 versículos que creo que se pueden juntar. Romanos 13, verso 1 al 5. Porque vamos sacándonos del aspecto sentimental y vámonos al práctico. Dice, sométase toda persona a autoridades superiores, porque no hay autoridades sino las que son de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y está hablando de autoridades en general, estoy hablando del guardia que cuida tu cuadra, de tu jefe, del trabajo. 13:1 de Romanos. De modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios, se resiste, mira, aquí está la clave, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y no está hablando de condenación del infierno, está hablando de que si te pasas el alto, te va a agarrar el policía y te va a poner una multa. Esa es la condenación, vas a sufrir las consecuencias de infringir cualquier clase de regla, llámale pasarte un alto, no pagar tus impuestos o bajarte del taxi sin pagar, cualquier cosa. Porque los magistrados no están para infundir temor al que ¿qué? Hace el bien. ¿Qué es hacer el bien? Someterte a la autoridad. El mandamiento de arriba es someterte a la autoridad. Hacer el bien es cumplir ese mandamiento, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a las autoridades? Dice, haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos, porque servidor es de Dios para tu bien. Ahora acompáñame finalmente a la carta a los Hebreos en el capítulo 5, verso 14. El alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Y luego mira la siguiente frase, dice, para los que por el uso. Para los que por el uso. ¿Sabes esa palabra uso? Es la misma raíz griega de donde sacamos la palabra gimnasio o gimnasia. Para los que haciendo gimnasia, practicando, tienen los sentidos ejercitados para ¿qué? El discernimiento del bien y del mal. Nuestra labor como cristianos en la palabra de Dios es, alineándonos a sus mandamientos, empezamos a recibir nuestra madurez espiritual y el alimento que nos enseña a distinguir entre el bien y el mal. Pero ¿cómo hacemos eso? En la práctica. ¿Por qué crees que hay altos? Es para que practiques.
¿Por qué crees que hay circunstancias difíciles? Porque necesitas practicar. Usas tus sentidos, por eso escuchas cosas que te agobian y que te hacen pensar, como el ejemplo que les puse de mis hijos. Cualquiera diríamos, ay no, a mí no me gusta escuchar esas cosas. Qué bueno que las escuchas, porque es bueno que practiques aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Si vivieras en una burbuja y mi hija no tuviera nunca ninguna clase de interacción con una persona bajo esas circunstancias, ella no sabría cómo distinguir entre lo bueno y lo malo y el peligro de que la luz que hay en su ojo sea verdaderamente tinieblas, ¿ves? Pero conforme los vas utilizando, ves las noticias, ves los periódicos, escuchas las conversaciones de las personas, ves a la gente actuar y te entrenas a evaluar. No significa que andes apuntando dedos, debes evaluar personalmente y decir esto está mal. ¿Por qué? Porque no es porque yo opino que está mal, no, yo no creo que deba ser así. Nuestra opinión es irrelevante. Los preceptos de Dios son establecidos y son puros y además alumbran los ojos. No escuches consejos de una persona que no tiene los ojos alumbrados, y la única manera de alumbrar sus ojos es a través de la palabra de Dios. ¿Puedes ver todo lo que Dios ha provisto en su palabra? Y llevamos 4 de 6, nada más. Y tengo un rato nada más para ver cada uno de ellos. Pudiéramos haber visto uno cada semana y no hubiéramos acabado de todas maneras. Nuestra confianza en la Escritura, en la provisión eterna de un Dios que todo lo es. Y en que todo lo es va incluido, todo lo sabe, todo lo puede. Perfecto. Y tú y yo en esto encontramos cómo relacionarnos con Él. Cierra tus ojos. Dios, te doy gracias esta noche por la profundidad y la riqueza enorme de tu palabra. Oh Dios, sin tu Espíritu no podríamos entender absolutamente nada de lo que hemos leído. No nos permitas, Padre, haber abierto tu eterna verdad y perdernos de que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Que seamos transformados, mi Dios. Oh, mi Dios, convierte nuestras almas. Danos sabio, haznos sabios cuando somos sencillos, Padre. Alegra nuestro corazón, mi Dios, no con lo que recibimos nada más de ti, no con lo que tenemos materialmente, con lo que tu palabra es para nuestras vidas. Como Jeremías, que decía que su palabra había sido lo que había comido y era para él más dulce. Danos, mi Dios, de tu alimento. Danos, mi Dios, de tu alimento. Y alumbra finalmente nuestros ojos, mi Dios, para aprender a evaluar las cosas por lo que son y a ver cómo tú has dirigido todo. Gracias por la riqueza de tu palabra y por la oportunidad, mi Dios, de escudriñarla, leerla. Llévanos a casa, mi Dios, y que aprendamos también a meditar en ella de día y de noche. Está en nuestros pensamientos, Espíritu Santo. Recuérdanos, tráenos a la memoria, edifica nuestras vidas, vivifica nuestros espíritus, nuestros cuerpos también. Y cumple el propósito, mi Dios. Lleva con bien a cada uno de nosotros, a nuestros hogares, y danos vida a través de tu palabra. Te damos gracias y te lo pedimos en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos.